hermano, cosas me están tiene que ver con empujando a todos este lados. año, qué evaluación se puede ir haciendo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por venir, por acudir, perdón. Sí. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, llegando a fin de año ya, haciendo siempre estos balances necesarios antes de Navidad y, bueno, por supuesto, comprende también ya la última semana del año, que será entre Navidad y Año Nuevo, que las dos, bueno, caen los fines de semana, aunque hay un feriado anterior, sí, el día 23 y el día 30, creo que es, 30. Así que bueno, contento de poder cerrar el año, de poder haber generado los hechos que hemos generado y con mucha responsabilidad sobre las cosas que nos quedan por hacer, ¿no? Así es que contento por esto, agradeciéndoles a ustedes el trabajo. Acá ha habido un trabajo coordinado. Miren, los resultados en la provincia de San Juan, los que se han dado, que han sido en el contexto nacional, en el contexto de todas las provincias argentinas, de los mayores resultados provinciales. Esto hablo en lo económico, en lo social, en la tasa de desocupación, en la tasa de actividad económica, en la tasa de ocupación. Tiene que ver mucho en el crecimiento del turismo, etcétera. Tiene que ver mucho con que los sanjuaninos estamos sintonizando finamente cuáles son las cosas que queremos hacer, hacia dónde queremos llevar la provincia de San Juan, qué camino no queremos retroceder, porque en definitiva se trata de eso, y cómo seguimos fortaleciendo estas estructuras. Miren, el futuro no va a venir hacia nosotros tenemos que transitar hacia él. Y esa es una decisión que San Juan ha tomado hace muchos años, varios años, quizás 2 décadas, y el camino lo tenemos que seguir incrementando. Y esto parte de esta convocatoria que seguimos haciendo de manera permanente, a que podemos discutir los sanjuaninos distintos temas que hacen a la realidad, pero hay ciertos objetivos que no se discuten. Que nosotros somos una provincia dentro de un país federal no se discute, y obviamente ha habido un fallo que nos ha preocupado. No se discute que en San Juan tiene que haber trabajo para todos, que queda solo un 3% de su ocupación, que algunos creen que es un núcleo duro y nosotros decimos que es un núcleo en donde hay sanjuaninos, donde nosotros deberemos generar las herramientas para que tengamos ya no solamente el 97% ocupado de la población económicamente activa, sino el 100%, solo queda un 3%. Son números que obviamente nos enorgullecen a todos. ¿Gobernador, hay definiciones en cuanto al llamado a elecciones para la provincia? Ayer firmé el decreto, el 14 de mayo se va a votar en la provincia de San Juan. Y lo importante, porque por ahí leía a la oposición que cuestionaba algunas cosas, deberían cuestionar el fallo, por ejemplo. Eso sería mucho más razonable. Fallo que afecta directamente los fondos de todas las provincias argentinas. Eso deberían cuestionar. ¿Cuándo votar? No. Porque además, si nosotros nos ponemos a votar junto con la nación, empezamos a discutir estas cosas que no son productivas para todos. Los sanjuaninos tenemos que discutir qué proyecto de provincia. Yo ya veré qué hago de mi vida. Eso no es relevante en términos políticos. No hay definiciones todavía. No hay definiciones, pero además no es relevante, Diego. Esta es la pura verdad. No es relevante en términos políticos. Lo relevante es que nosotros, de manera separada de la discusión nacional, que se lleva todas las miradas siempre, y empezamos a discutir si Cava es el ombligo o no de la política argentina. No lo es. No lo es el ombligo al momento de llevarse los fondos de todos los argentinos. Pero cuando se vota es el gobernador de la provincia. Por supuesto, está establecido así por Constitución, se convoca por decreto, que es el mecanismo que hemos establecido. ¿Qué motivó el desdoblamiento de las elecciones? Discutir el proyecto de San Juan. ¿Qué San Juan queremos? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Si nos vamos a poner, miren, yo me puse de contra con el gobierno nacional solo por un feriado. Ustedes saben que el presidente convocó a un feriado el pasado martes y nosotros dijimos, no, feriado no, ya está, con lo que tenemos es suficiente. Un pequeño hecho, imagínense si no voy a discutir fondos, con este gobierno, con el que sea. Lo que sí me llama la atención, que la oposición no le llame la atención que se distribuyan fondos, que seguro, cuando se actualice el monto de lo que, desde cuando se dictó el decreto, monto que fue establecido por decreto nacional, el expresidente Macri, por un decreto, estableció un nuevo monto de distribución para Cava. Es absolutamente inaceptable, es como si yo distribuyo por decreto fondos para Posito, porque Posito es el departamento donde yo nací. Sin duda, a las provincias afectará. Solo un segundo. Eso no es así, se distribuye por ley del Congreso, con acuerdo de todas las provincias argentinas. Se distribuyó por decreto y hoy se reconfirmó que esa distribución mal hecha por decreto se vuelve a confirmar y habrá que actualizar todo lo que no se le distribuyó. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Podría peligrar de los obras? fondos? De obras.
y las obras en general, porque eso sale de la masa coparticipable. Digo, hay una masa coparticipable que llega a las provincias. Del resto, del 50% restante que maneja Nación, bueno, en vez de llegar fondos para el Hospital Marcial Quiroga o la remodelación, que la ministra quedó comprometida en ayudarnos, van a ir a Cava para que sigan viviendo mejor quienes ya viven bien hace muchos años. Gobernador, ¿Así con irá la la reunión con el convocatoria de presidente? elecciones, ¿para qué está hecha la Irá- convocatoria Sí, para el sí, próximo sí, 14? sí, estoy saliendo, termino ¿Y cuál es la idea? Mostrar desayuno con ustedes y pan. a Gobernador. todos los gobernadores de todas las provincias, inclusive las que no Sí. son del Frente de Todos. Y no sé si se expresen, si la oposición acá no se expresa, quienes son gobernadores es probable que no lo hagan. Yo no los he escuchado, lo que pasa que el federalismo se defiende más allá de quién sea la pertenencia partidaria nacional. O sea, vuelvo a repetir, por un mínimo feriado yo me he peleado con el gobierno nacional. Miren si no me voy a pelear por la distribución de fondos que no son míos, son de los sanjuaninos. Gobernador, la ¿Qué convocatoria se va a tomar para del el 14 para quién está, Fallo de la Corte gobernador. Suprema, ¿queda algún tipo de herramienta para ver que se regrese? No muchas, pero por lo menos vamos a plantear la queja. En el año 2016 nosotros nos quejamos cuando se distribuyó por decreto, que lo hizo el expresidente Macri. Bueno, quienes han festejado el fallo es Macri y es Larreta, y la oposición sanjuanina. Entonces, a mí me parece que estas cosas nos tienen que llamar la atención. Eso quiero que discutamos el 14 de mayo. Igual seguimos con el tema del subsidio de transporte. Sí, igual. Pero además, esto va a seguir afectando esta distribución que nosotros pretendemos que sea equitativa y federal. Lo va a seguir afectando. Si todos los fondos van para capital, nosotros seguimos siendo el último Gobernador, responsable. una consulta en cuanto a la convocatoria del próximo 14 de mayo. ¿Para quién están hechas las elecciones? Digo, ¿qué es lo que se elige en ese momento? ¿Qué dice eso? Todo lo que tenga que ver con el ámbito provincial. Gobernador, vicediputados proporcionales, intendentes, concejales y diputados. Intendente, No. Una vez que queda firme el decreto, el proceso administrativo legal es este. Nosotros convocamos a elecciones provinciales porque los municipios son autónomos. Y estas son las cosas que hay que respetar, y por ahí no se respetan. O sea, 3 Bien, meses sale entonces, en plazo el año que viene. Entonces, Exactamente. No, y después de esto, una vez que queda firme la norma, se invita a los municipios a adherir. Que la mayoría lo puede hacer y quien quiera separarlo lo puede En el hacer. ámbito político, gobernador, ¿cuándo usted podría definir si va a ser candidato o no? ¿Hay un plazo para eso? El cronograma electoral empieza el 14 de febrero. Ahí empieza el cronograma electoral, porque el 14 son 3 meses antes del día de las elecciones. Y la presentación de candidaturas son 45 días antes, pero lo vamos a definir antes. Gobernador, ¿por qué la decisión? Visita para los próximos días.